las intenciones que traemos en nuestro corazón, todas las intenciones de los que se unen a través de las redes sociales, plataformas digitales, por las intenciones de nuestra comunidad parroquial. Pedimos por la salud, sanación y conversión, liberación de Leonor Martínez y familia, Ligia Guerrero, Wilson Camacho Brito, Iraida Zapata y familia Pinto Echeverría. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Josefina Álvarez Hernández, Johnny Ilona Claro, Pedro Felipe Torres, Félix Bernardino González. Por todos los que han sido víctimas de la pandemia y de la violencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles, concede a tus hijos, por quienes te rogamos, la salud del cuerpo y el alma, para que te amen con todas sus fuerzas y realicen con generoso corazón todo lo que es agradable a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotam, hijo de Osaías, Razín, rey de Damasco, y Pekah, hijo de Romelía, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David: los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada de Bacanero, y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante estos dos cabos de tesoros brillantes, la ira ardiente de Razín y los sirios y del hijo de Romelía, aunque traen por ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombraremos en ella rey al hijo de David. Así dice el Señor: no se cumplirá ni sucederá,
Damasco es capital de Siria y Rasín capital de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelía capital de Samaria. Dentro de 5 o 6 años, Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios. Dios ha fundado su capital para siempre. Dios ha fundado su capital para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Eres entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Aleluya. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo se habían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti había dado hasta hoy, les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Bien, si tratamos de recordar el nombre de todas las ciudades que se han dicho en la primera lectura y en el Evangelio, tal vez no nos acordamos, ¿no? Pero sí hay un tema transversal de fondo en la primera lectura y en el Santo Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Es el tema de la fe. Van contra Judá, Israel y Siria. Se alían las naciones contra pueblo hebreo también. Recordamos que Israel era una sola nación. Después de la muerte de Salomón, los hijos hicieron que se dividiera el reino entre Israel y Judea, ¿no? Entonces había siempre como confrontaciones políticas, religiosas entre el pueblo, a pesar de que antes era una sola nación. Israel se alía con Siria para atacar a Judea. Sin embargo, por el profeta Isaías le envía un mensaje de parte de Dios que se presente ante ellos.
y decirles ciertamente que de parte de Dios no podrán, ¿no? De parte de Dios no podrán contra Judea, porque si se mantiene en el Señor será su propio escudo, será quien le defienda. Esto contra todo pronóstico, contra dos naciones que se preparan contra una, teniendo un poderío militar mayor, ¿no? Sin embargo, la opción del rey es creer en la palabra del profeta Isaías, la palabra de Dios transmitida por el profeta Isaías. Ese es el signo de la fe. Al final de la primera lectura que hemos escuchado, precisamente, si no creen, bueno, perecerán. Si no creen, aténganse, bueno, actúen según su corazón. Si ustedes actúan según su corazón y no según el corazón de Dios, aténganse las consecuencias de su obrar según su corazón. Pero si confían en el Señor será su auxilio y su escudo, ¿no? Entonces, como vemos cómo está el tema de la fe, de la confianza en la palabra, en la promesa del Señor, a través de su enviado Isaías. En el Santo Evangelio que hemos escuchado el día de hoy también está el tema ciertamente de la fe. Si ustedes, Corosaín, Cafarnaúm, se hubiesen hecho los signos que se hicieron, si en Sodoma, en Gomorra, en otras ciudades se hubiesen hecho los signos que en ti, Corosaín, que en ti, Cafarnaúm, ellos se hubiesen salvado, ellos hubiesen creído, ellos pervivirían y existirían hasta el día de hoy. De hecho, sabemos, bueno, que quien pervive realmente es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de la alianza, el pueblo de la dinastía de David, es el pueblo que realmente subsiste. Todos los demás tribus que no eran parte de esta, pues son las que no pervivieron. Si hubiesen creído, si hubiesen puesto su confianza en Dios, como dice la liturgia de la palabra del día de hoy, existirían hasta el día de hoy, pero es al revés, ¿no? Entonces el que ha creído, el que ha gozado de las promesas de Dios. El pueblo fue testigo de los signos de Jesús. El pueblo le vio, así a decirlo a grandes rasgos, resucitar a algunos muertos, expulsar a endemoniados, devolver el habla a mudos, le vio hacer signos, le vio realizar señales que hacían presente el reino, que no era posible hacerlas simplemente por querer y voluntad humana. Tenía que haber algo de Dios. Sin embargo, las multitudes seguían a Jesús por el signo, se quedaron en el signo y no trascendieron del signo, de la señal. Buscaban a Jesús porque querían pan, buscaban a Jesús porque tenían enfermos y querían salud, buscaban a Jesús porque había una necesidad, y saldada la necesidad, ya no necesito a Jesús, ¿no? Si en ti Sodoma, Gomorra, se hubiesen hecho estos signos, hoy nos diría tal vez, si en ti, Iglesia Católica, si en ti, cristiandad, ¿qué tú necesitas para creer? ¿Qué necesitas para confiar en el Señor? Como otras veces se los he recordado, pues, y seguramente no hará tanta falta, pero siempre es bueno escucharlo. Hay que buscar al Señor por el Señor, hay que buscar al don que se nos da, que es el Señor mismo, y no las señales. Las señales son tal vez el medio, las señales son tal vez una excusa para suscitar la fe, para suscitar la conversión, pero no para quedarnos en ella, porque importante es el que realiza la señal. Sin el que realiza la señal, no hay señal, no hay signo, no hay manifestación. Por eso siempre se nos invita a quedarnos con el Señor, a escuchar al Señor, a quedarnos con su palabra, a quedarnos con la gracia, con el don recibido, y estar dejando y dejar de estar buscando las cosas y prefiriendo las cosas secundarias. Tal vez aquellas cosas acompañen, son signos del reino, ciertamente, pero son secundarias, porque son signos,
no son el reino. El reino es lo principal, Cristo es lo principal, que nosotros siempre en esta cristiandad del siglo XXI podamos preferir siempre al Señor y no las cosas del Señor. Por eso es que proliferan tantas sectas, porque proponen soluciones mágicas, soluciones expeditas, soluciones que no tienen nada que ver ni con la fe ni con la cruz, sino eso, pues, la solución nada más, la señal, el signo. Y tenido el signo, pues ya no necesito de nada más. Nosotros estamos llamados a algo más, a creer en algo más, que el Señor es la gracia de mirar a través de los signos de los tiempos, de los signos realizados por su misericordia, de los signos de amor incluso de los que se desprende su providencia cada día para nosotros, y encontrarlo directamente a Él, a través de nuestra oración personal, a través de esa comunión espiritual que estamos llamados a realizar a través de las redes, en cada vez que nos unimos a alguna celebración, a través del compartir fraterno humano y a través de la misericordia que podemos practicar, que el Señor nos dé ir más allá de los signos, que nos haga personas de una fe grande, una fe pura, una fe alegre, pero una fe centrada en Él. Que así sea. Hermanos, Dios es grande y muy digno de alabanza. Es el Todopoderoso, el Padre que nos tiene en su mano para rescatarnos del pecado y del peligro. Por eso, con confianza, oremos diciendo: Padre, escúchanos. Para que el compromiso social de la Iglesia y de los cristianos sea fruto de la comunión íntima con Cristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los organismos internacionales promuevan la justa distribución de los bienes de la tierra, el respeto a la naturaleza y a la vida humana, y para que nuestro mundo sea cada vez más fraterno y habitable, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los niños olvidados, víctimas de la injusticia, el egoísmo y la irresponsabilidad de los mayores, encuentren hogares donde experimenten el amor y la comprensión que necesitan, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que María, Madre de bondad, enseñe a las madres a entregarse sin medida y a amar sin egoísmos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el testimonio de los misioneros sea causa de conversión al Evangelio de lo que el Señor les ha confiado, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que, alimentados con el pan y la palabra, vivamos en la verdad, seguros del amor salvador de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de quienes han sido víctimas mortales de esta pandemia, víctimas de la violencia, nuestros familiares, amigos, conocidos que han partido a la casa del Padre, por quienes encomendamos en esta Eucaristía, que el Señor les reciba en el reino, roguemos al Señor. Por todos los enfermos que se han ido contagiados con este virus, COVID-19, por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, que el Señor mire benignamente sus vidas, les restablezca en el don de la salud, tiene con su cuerpo, su ánimo, su espíritu, su alma. Roguemos al Señor. Padre bueno, escucha estas súplicas que te dirigimos confiadamente por Cristo Señor nuestro, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Padre digno para ti, Señor. Padre digno para ti, Señor. Padre digno para ti, Señor. Padre digno para ti, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque
Bendito sea el Señor por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ten misericordia de tus hijos, Señor, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Dales la plenitud de tus bendiciones y la gloria del reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Tú te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió
y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, los presbíteros, los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Josefina Álvarez Hernández, Johnny Pirona Claro, Pedro Felipe Torres, Félix Bernardino González, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Rafael Arcángel, San Juan Bosco y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, con fe y esperanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz de Dios esté en cada hogar, cada persona que se une a esta celebración a través de las redes sociales. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros, invitados a este banquete de salvación. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Invitamos a quienes nos siguen a través de las redes y plataformas digitales, hacer la comunión espiritual, poder entrar en comunión con aquel que es el centro de nuestras vidas, aquel que es capaz de ser los signos y milagros y señales que nos manifiestan su amor, que podamos sentirle a Él cercano, fraterno, amoroso, misericordioso, que toque todos nuestros aspectos, todo lo que somos y tenemos, nuestra mente, nuestro corazón.
Después de recibir estos santos sacramentos, te rogamos, Señor, que concedas a nuestros familiares y amigos tu perdón, tu consuelo y tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Querido custodio, patrono de esta comunidad parroquial, San Rafael Arcángel, Medicina de Dios, tú que estás siempre viendo su rostro y su presencia, eleva nuestros clamores ante su trono, nuestros ruegos, nuestras necesidades. Mantén tus alas desplegadas sobre esta comunidad y confiada. Palo Verde, José Félix Rivas, Lomas del Ávila, preservarnos del mal, del peligro, de la enfermedad, de la violencia, de lo que pueda apartarnos de la gracia. Con tu callado, condúcenos por el camino del bien y de la verdad, al encuentro con Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, cada hogar, y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Feliz jornada. Junto a ti, María.